En este día exploraremos la existencia y el pensamiento transformador de uno de los pensadores más revolucionarios, controversiales y frecuentemente malinterpretados de la historia intelectual, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Imaginen a un individuo cuyas ideas no solamente transformaron de manera definitiva nuestra comprensión del mundo, la ética y la existencia misma, sino que también predijo muchas de las crisis que atraviesan nuestro siglo XXI. Nietzsche es reconocido mundialmente por declaraciones que han trascendido los espacios académicos tradicionales. Dios ha muerto. Lo que no me mata me hace más fuerte. O conceptos que continúan reverberando en nuestra conciencia colectiva, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Pero, ¿cuál es el verdadero significado detrás de estas nociones filosóficas? Desentrañaremos las ideas de Nietzsche que permanecen vitales e imprescindibles para comprender nuestra realidad contemporánea. Todo será explicado de forma accesible, atractiva y con ejemplos que conectan su pensamiento decimonónico con nuestras vivencias del siglo XXI. Friedrich Wilhelm Nietzsche vino al mundo el 15 de octubre de 1844 en Röcken, una modesta localidad prusiana situada en lo que actualmente es territorio alemán. La existencia de Nietzsche estuvo caracterizada desde sus inicios por una paradoja del destino. Su nacimiento ocurrió en el seno de una familia intensamente religiosa, su progenitor ejercía como pastor luterano, sin embargo, él se transformaría en uno de los cuestionadores más implacables del cristianismo en toda la historia del pensamiento. Desde épocas muy tempranas, Nietzsche manifestó una capacidad intelectual extraordinaria que lo diferenciaba notablemente de sus contemporáneos. Sus dolencias físicas también se manifestaron precozmente. En 1864, Nietzsche inició estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn, aunque posteriormente se trasladó a Leipzig, donde su genialidad académica resultaba tan evidente que a la edad de 24 años fue designado profesor de lengua griega en la Universidad de Basilea. Durante estos años universitarios, Nietzsche encontró dos influencias que moldearían profundamente su evolución intelectual: la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner. El encuentro con Wagner en 1868 resultó particularmente trascendental. Ambos admiraban profundamente a Schopenhauer. Ambos compartían la convicción de que la música constituía la nueva religión de la humanidad. Wagner personificaba para el joven Nietzsche la materialización del artista filósofo al que él mismo anhelaba convertirse. El declive de la salud de Nietzsche se intensificó durante estos años, y paradójicamente, fueron precisamente los periodos de mayor tormento físico los que coincidieron con su etapa de máxima creatividad y producción filosófica. La proclamación más radical de él es manifestar a los cuatro vientos que Dios ha muerto. Para comprender la dimensión completa de la célebre sentencia, Dios ha muerto, debemos ubicarnos en el contexto histórico del siglo XIX europeo. Nietzsche habitó una era de metamorfosis sin precedentes. La revolución industrial estaba transformando las estructuras sociales milenarias. La ciencia cuestionaba las interpretaciones religiosas convencionales, y las certezas que habían organizado la vida humana durante centurias se desmoronaban sucesivamente. La proclamación de la muerte de Dios aparece en la Gaia Ciencia a través del personaje del hombre demente que atraviesa corriendo la plaza pública portando una linterna encendida mientras grita: «Busco a Dios. Busco a Dios». Cuando la muchedumbre se burla de él, el loco les interroga: «¿Dónde está Dios?». «Os lo voy a decir. Le hemos matado. Vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos». Es fundamental entender que Nietzsche no era meramente un ateo militante celebrando la desaparición divina. Su diagnóstico era considerablemente más profundo e inquietante. La humanidad había extraviado su eje gravitacional moral y espiritual sin haber descubierto todavía un sustituto apropiado. Para Nietzsche, esta muerte de Dios no representaba una liberación, sino una crisis existencial de proporciones colosales que demandaba una respuesta urgente y creativa.
durante siglos, la religión había suministrado a las sociedades occidentales no únicamente explicaciones acerca del origen y destino del universo, sino también un sistema integral de valores morales, esperanza frente al sufrimiento y sentido del propósito vital. Con el progreso de la ciencia y la razón, estas funciones religiosas se habían tornado insostenibles para numerosas personas educadas, pero no habían sido sustituidas por alternativas igualmente robustas. Su crítica se concentraba en que el cristianismo había promovido una moral de esclavos fundamentada en la humildad, la resignación y el rechazo de la vida terrenal en beneficio de promesas celestiales. Esta moral, según su perspectiva, había debilitado espiritualmente a la humanidad occidental, instruyéndola a despreciar la fuerza, la belleza y la afirmación vital. El cristianismo era para Nietzsche platonismo para el pueblo, una forma de escapismo que inventaba un trasmundo ideal para evadir el enfrentamiento con las realidades difíciles pero auténticas de la existencia terrenal. Esta religión del resentimiento enseñaba a los seres humanos a negar sus instintos vitales más profundos y a buscar consuelo en fantasías de redención futura. El superhombre, más allá de tergiversaciones nazis. Antes de explorar el auténtico significado del superhombre, Übermensch, es absolutamente esencial aclarar que este concepto fue grotescamente tergiversado y distorsionado por los nazis. Nietzsche estaba completamente opuesto al antisemitismo y al nacionalismo alemán de su época. De hecho, despreciaba profundamente el racismo y consideraba que sus ideas sobre el superhombre no guardaban relación alguna con superioridad racial o dominación política. El superhombre nietzscheano no es un ser biológicamente superior ni un dictador político, sino una respuesta filosófica al vacío existencial dejado por la muerte de Dios. Es la respuesta creativa de Nietzsche a la interrogante: si ya no podemos fundamentar nuestros valores en autoridades trascendentes, ¿cómo debemos vivir? Nietzsche describe el camino hacia el superhombre mediante 3 transformaciones espirituales que utilizan metáforas de animales para ilustrar diferentes estadios de desarrollo humano. Primero, el espíritu se transforma en camello. Esta es la etapa de la obediencia tradicional, donde cargamos con las tradiciones, normas morales y expectativas sociales sin cuestionarlas. El camello es fuerte y resistente, pero su fuerza se emplea únicamente para cargar con pesos que otros le han impuesto. La mayoría de las personas viven toda su vida en esta etapa, siguiendo reglas que nunca han examinado críticamente. Segundo, el camello se metamorfosea en león. Esta es la etapa de la rebelión y la crítica. El león posee la fuerza necesaria para batallar contra el dragón de los valores tradicionales, para pronunciar un no rotundo a las imposiciones morales heredadas. El león puede destruir, puede liberarse de las cadenas del pasado, pero no puede crear valores nuevos. Su función es primordialmente destructiva, aunque necesaria. Tercero, el león debe convertirse en niño. Esta es la etapa de la creación inocente. El niño puede crear nuevos valores con frescura y espontaneidad, sin el peso del resentimiento del león ni la sumisión del camello. El niño representa la capacidad de comenzar de nuevo, de afirmar la vida sin necesidad de justificaciones externas. El superhombre es aquel que ha completado estas 3 transformaciones y ha aprendido a crear sus propios valores. No busca autoridades externas que le digan cómo vivir, sino que asume la tremenda responsabilidad de definir por sí mismo lo que es valioso y significativo. Esto no significa un libertinaje moral, sino todo lo contrario, implica asumir una responsabilidad total por las propias decisiones y sus consecuencias. El superhombre dice sí a la vida en todas sus dimensiones. Acepta tanto el placer como el dolor, tanto el éxito como el fracaso, tanto la creación como la destrucción. No busca escapar de la condición humana hacia un mundo mejor, sino que afirma plenamente esta existencia terrenal con todas sus contradicciones. El superhombre nietzscheano no es una meta inalcanzable, sino una orientación existencial, la capacidad de vivir auténticamente sin depender de garantías externas sobre el significado de la vida. En nuestro mundo de relativismo moral y pluralismo cultural,
el superhombre representa la posibilidad de mantener convicciones fuertes sin dogmatismo, de crear belleza y sentido sin necesidad de que estos sean validados por autoridades trascendentes. La voluntad de poder, el impulso fundamental de la existencia. El concepto de voluntad de poder, der Wille zur Macht, es quizás el más malentendido de toda la filosofía nietzscheana. Frecuentemente se interpreta como una simple ambición por dominar a otros o como una justificación del autoritarismo político. Pero esta interpretación superficial distorsiona completamente la intención de Nietzsche. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es un deseo humano específico, sino la fuerza fundamental que impulsa toda la vida, de hecho, todo el universo. No es tanto que los seres vivos tengan voluntad de poder, sino que son manifestaciones de esta fuerza cósmica primordial. Como él mismo escribió, cuando me encuentro con un ser vivo, encuentro la voluntad de poder. La voluntad de poder no se conforma con la mera supervivencia, aspira constantemente al crecimiento, la expansión, la superación. Es voluntad de crecimiento del poder de la vida, un impulso hacia la expresión vigorosa de las fuerzas ascendentes del ser humano. No busca simplemente mantenerse, sino trascender continuamente. Esto significa que toda verdad, toda moral, todo sistema de valores refleja la perspectiva de voluntades de poder específicas. La ciencia, el arte, la religión, la política, todo puede entenderse como diferentes estrategias de voluntades de poder para afirmarse y expandirse. En la vida cotidiana, la voluntad de poder se manifiesta de innumerables formas creativas y constructivas. El artista que crea una obra maestra, el científico que descubre una nueva ley natural, el padre que educa a sus hijos, la persona que supera una adicción, todos están expresando su voluntad de poder. No se trata de dominar a otros, sino de autotrascenderse, de ir más allá de los propios límites anteriores. Incluso el amor puede entenderse como una manifestación de la voluntad de poder, no como posesión o control, sino como la capacidad de dar, de crear, de enriquecer la existencia del otro y la propia. La voluntad de poder es fundamentalmente generosa. Busca crear más vida, más belleza, más intensidad existencial. El eterno retorno, la prueba más exigente. Nietzsche consideraba la idea del eterno retorno como el pensamiento más abismal, la prueba más exigente que podía aplicarse a cualquier existencia humana. La hipótesis es relativamente simple de formular, pero devastadora en sus implicaciones, y si tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, con todos sus momentos de alegría y dolor, infinitas veces. En la Gaia Ciencia, Nietzsche presenta esta idea a través de la visita de un demonio que te susurra: esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más, y no habrá en ella nada nuevo, todo tendrá que volver a ti tal y como fue por siempre. ¿Te haría esta perspectiva rechinar los dientes y maldecir al demonio? O podrías responder: eres un dios y nunca oí nada más divino. Si supieras que cada decisión que tomas, cada emoción que experimentas, cada relación que estableces se repetirá eternamente, ¿cambiarías algo en tu forma de vivir? El eterno retorno es una invitación a asumir una responsabilidad total por nuestra existencia, no solo por nuestras acciones conscientes, sino por nuestra actitud fundamental ante la vida. Esta prueba separa radicalmente dos tipos de seres humanos: aquellos que viven con resentimiento, nostalgia o esperanza de escape hacia un mundo mejor, y aquellos que pueden afirmar completamente su existencia tal como es. Solo el superhombre puede verdaderamente abrazar el eterno retorno sin reservas. El eterno retorno está íntimamente conectado con otro concepto nietzscheano fundamental, el amor fati, amor al destino. Nietzsche propone que la actitud más elevada ante la existencia no es simplemente aceptar lo que nos sucede, sino amarlo activamente. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer que nada sea distinto, ni hacia adelante ni hacia atrás ni en toda la eternidad. Esta actitud no implica resignación pasiva o masoquismo, sino una afirmación tan completa de la vida que incluye todo, tanto los momentos cumbre como los abismos más profundos.
Es la capacidad de decir sí a la totalidad de la existencia, reconociendo que tanto el placer como el dolor son elementos inseparables de una vida auténticamente vivida. El eterno retorno funciona como una llamada a la autenticidad existencial en una época de distracciones infinitas. Las grandes obras, Así habló Zaratustra y más allá. Así habló Zaratustra, 1883 a 1885, es indudablemente la obra más conocida y ambiciosa de Nietzsche. Escrita como una novela filosófica repleta de simbolismo poético, narra las enseñanzas de Zaratustra, un profeta inspirado en Zoroastro, el fundador del zoroastrismo persa. Nietzsche eligió este personaje porque Zoroastro había sido históricamente el primero en formular la oposición moral entre el bien y el mal. Y ahora, Zaratustra venía a superar esa misma dualidad. La estructura de la obra refleja deliberadamente la del Nuevo Testamento. Zaratustra desciende de su retiro en las montañas para predicar a la humanidad, pero su mensaje es radicalmente opuesto al cristianismo. Mientras Jesús predicaba humildad y renuncia, Zaratustra enseña autoafirmación y amor por la vida terrenal. En esta obra, Nietzsche introduce por primera vez el concepto del superhombre, desarrolla la idea del eterno retorno y proclama la muerte de Dios, pero lo hace a través de un lenguaje poético y simbólico que requiere una interpretación activa del lector. Zaratustra no es un maestro dogmático que impone verdades, sino un provocador que invita a cada lector a convertirse en creador de sus propios valores. Más allá del bien y del mal, 1886, representa la fase más madura y sistemática del pensamiento ético de Nietzsche. En esta obra ataca frontalmente lo que considera la mayor debilidad del pensamiento occidental, la tendencia a dividir el mundo en categorías simplistas de bueno y malo. Para Nietzsche, esta división moral binaria es una simplificación peligrosa que impide ver la complejidad real de la existencia humana. Los grandes individuos, los creadores de cultura, los artistas y filósofos genuinos necesariamente operan más allá del bien y del mal, porque sus acciones no pueden juzgarse por estándares morales convencionales. Esto no significa que Nietzsche promueva la inmoralidad o el caos ético, sino que propone una ética más sofisticada basada en la comprensión de las fuerzas vitales y la voluntad de poder más que en reglas abstractas. Su crítica apunta especialmente a lo que llama la fe en valores opuestos, la creencia de que el bien y el mal son categorías absolutas y mutuamente excluyentes. La genealogía de la moral, 1887, es probablemente la obra más influyente de Nietzsche en términos de su impacto en las ciencias sociales y humanidades posteriores. En lugar de preguntar qué es bueno o malo, Nietzsche se pregunta, ¿cómo llegamos a considerar ciertas cosas como buenas o malas? La obra introduce la famosa distinción entre moral de señores y moral de esclavos. La moral de señores, característica de las aristocracias antiguas, valoraba la fuerza, la belleza, la nobleza y la afirmación de la vida. La moral de esclavos, que Nietzsche asocia con el cristianismo, invirtió estos valores exaltando la humildad, la compasión y la resignación. El Anticristo, 1888, representa la culminación de la crítica nietzscheana al cristianismo. Escrita en un estilo particularmente virulento, la obra contiene algunos de los pasajes más incendiarios de toda la literatura filosófica. Nietzsche llama al cristianismo la única gran maldición, la única grande intimísima corrupción, el único gran instinto de venganza. Sin embargo, la crítica de Nietzsche es más matizada de lo que una lectura superficial podría sugerir. Distingue cuidadosamente entre Jesús de Nazaret, a quien llama el buen mensajero, y Pablo de Tarso, a quien considera el verdadero fundador del cristianismo institucional. Para Nietzsche, Jesús representaba una forma auténtica de vida espiritual, pero Pablo la transformó en una religión del resentimiento y la venganza. Ecce Homo, 1888, es la fascinante autobiografía intelectual de Nietzsche, escrita poco antes de su colapso mental. El título, tomado de las palabras de Poncio Pilatos al presentar a Jesús crucificado, «He aquí el hombre», revela la ambición de Nietzsche de presentarse como una alternativa al Cristo cristiano. En esta obra,
Nietzsche reflexiona sobre cada uno de sus libros anteriores, explicando sus intenciones y defendiendo sus ideas más controvertidas. Lejos de ser una simple vanidad, Ecce Homo funciona como una guía de lectura para toda su obra, proporcionando claves interpretativas invaluables. También revela la personalidad compleja del filósofo, su humor, su soledad, su sentido de misión histórica y su creciente aislamiento del mundo académico de su época. Frases célebres y su significado profundo. Lo que no me mata me hace más fuerte. La frase no sugiere que debamos buscar activamente el sufrimiento, sino que cuando éste llega inevitablemente, podemos utilizarlo como combustible para nuestro crecimiento personal. Cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad de fortalecimiento si tenemos la actitud correcta. Sin música la vida sería un error. Esta declaración revela la importancia central que Nietzsche otorgaba al arte y especialmente a la música en la vida humana. Para él, la música no era meramente entretenimiento, sino una forma de acceso directo a las fuerzas vitales más profundas. Quien combate monstruos debe cuidarse de no convertirse en monstruo. Esta advertencia aparece en Más allá del bien y del mal y contiene una profunda reflexión sobre los peligros de la lucha moral. Nietzsche observó que aquellos que se dedican a combatir el mal a menudo terminan adoptando los mismos métodos crueles que inicialmente rechazaban. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Esta frase hermosa expresa la nostalgia nietzscheana por la espontaneidad e intensidad de la infancia. Los niños invierten toda su energía y se toman sus juegos con total seriedad. Para Nietzsche, esta capacidad de compromiso total es lo que los adultos han perdido y deben recuperar. El destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Esta reflexión muestra la comprensión realista pero esperanzadora de Nietzsche sobre la naturaleza de la felicidad humana. En lugar de prometer que podemos alcanzar una felicidad continua y estable, Nietzsche sugiere que la felicidad llega en momentos dispersos que iluminan periodos de mayor dificultad. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Esta afirmación revela la comprensión nietzscheana del amor como una fuerza que trasciende las categorías morales convencionales. El amor auténtico no puede reducirse a cálculos morales o reglas éticas abstractas. Cuando amamos verdaderamente, actuamos desde un impulso más profundo que la moralidad social. Fundamentalmente, el mensaje de Nietzsche es profundamente optimista, aunque de una manera que él mismo llamaría trágica. Así medita, recordando su resistencia a una felicidad superficial. Su optimismo no se basa en promesas de felicidad fácil ni en la idea de un progreso inevitable, sino en la fe inquebrantable en la capacidad humana de crear belleza y significado incluso bajo las circunstancias más difíciles. Nietzsche observaba su vida, imaginaba momentos de sufrimiento y soledad, y consideraba cómo su propia existencia se volvía una demostración convincente de esta fe. Veía el reflejo de su juventud enferma en el cristal, y cómo logró transformar el sufrimiento personal en arte filosófico, la enfermedad en sabiduría y la soledad en creatividad. Algunas veces Nietzsche paseaba lentamente por la habitación, murmurando para sí mismo que los seres humanos no necesitan dioses ni verdades eternas para vivir vidas plenas y significativas. Frente al espejo, se observaba y pensaba que el ser humano tiene la capacidad de ser su propio creador de sentido, su propio artista existencial, ante cualquier adversidad del destino. Esta capacidad no elimina el sufrimiento o la incertidumbre, pero los transforma en materiales para la construcción de vidas auténticas y creativas. Recuerda una frase escrita en su cuaderno: "Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado". La repetía con su voz enérgica y decidida. Nietzsche comprende que esta frase no es una invitación al elitismo, sino una declaración de fe en el potencial humano inagotable. Él escribía que no se trata de volverse perfecto, sino de no conformarse nunca, de seguir creciendo, de seguir creando, de seguir afirmando la vida con toda su complejidad y belleza. Nietzsche planteaba a los lectores un desafío:
porque sus ideas no son fáciles de digerir ni cómodas de aplicar, sino que exigen examinar las creencias más básicas. La filosofía nietzscheana no es un dogma para ser seguido ciegamente. Piensa que, como él mismo diría, es un conjunto de herramientas para ser utilizadas creativamente, según la singularidad de cada vida humana. El objetivo final no es convertirnos en nietzscheanos, sino en creadores autónomos de nuestros propios valores y significados. Nietzsche recuerda lo efímero de la vida, y reflexiona que la vida es demasiado breve y demasiado hermosa como para vivirla sin intensidad, sin autenticidad. Sin el coraje de enfrentar tanto los momentos más luminosos como los abismos más profundos del existir. Dejó escrito: vive de tal forma que desees volver a vivir una y mil veces. Y que cada día sea vivido con tal intensidad y autenticidad que pueda merecer una repetición eterna. Recuerda que, a pesar de todo, siempre es posible crear belleza y sentido, incluso en medio del sufrimiento. Transforma el dolor en sabiduría y la soledad en creatividad, convencido de que este es el mayor logro humano. Afirmar la vida cada día, abrazar la incertidumbre, y vivir de tal manera que merezca ser repetida eternamente.